Ok, chicos, vamos a continuar con la presentación. Básicamente, para recapitular un poquito, estábamos hablando de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Pues bien, estuvimos viendo lo que eran los conceptos de cada una de ellas y posterior a eso comenzamos a hablar sobre las obligaciones con pluralidad de objeto, que hablábamos de que bien pueden ser obligaciones de simple objeto múltiple. En este caso es cuando una va simultánea con la otra. Les ponía el ejemplo de Juan le vende a Pedro un automóvil y un televisor por 70,000 córdobas, es decir, que las dos cosas se tienen que entregar, no puede ir una sin la otra. La otra eran las obligaciones alternativas, que el mismo nombre también lo indica. Cuando estamos frente a una obligación alternativa, cuando el deudor puede pagar o puede liberarse de la obligación, pero existen dos, en este caso, dos prestaciones que se pueden cumplir, que básicamente la elección aquí corre a cuenta del deudor, si él quiere pagar con una o puede pagar con la otra, y les ponía el ejemplo de, en este caso, el deudor se obliga a prestar el servicio A o el servicio B, siendo suficiente que se ejecute una sola de las prestaciones. Es decir, si en este caso él paga ya sea con A o con la B, queda liberado de responsabilidad. Hablábamos también sobre la importancia que tiene cada una que tiene en este caso las obligaciones alternativas, que una de ellas es que facilitaba la contratación. Posterior, tenemos la obligación facultativa. Dice que es una obligación es facultativa cuando solo comprende a una prestación, pero con la facultad de que el deudor se libere cumpliendo con otra. Y les colocaba aquí, por ejemplo, si Edward se obliga a dar un caballo a Matías, reservándose la facultad de pagar construyendo una casa. Es decir, otro concepto que le podemos dar a la obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, que viene siendo la prestación principal, pero concediéndosele al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que en este caso se le va a designar como accesoria. Y aquí en esta presentación que ustedes están viendo hay una deudora que se comprometió a pagar, en este caso, con un auto, la obligación al acreedor, pero si ella le entrega el caballo o le entrega el dinero, igual cualquiera de ellas pues libera de responsabilidad. Y no precisamente pues tiene que ser la cosa que se designó principalmente. Aquí les muestro otros conceptos de lo que son las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Las alternativas dice que es una obligación la que se cumple con la ejecución cualquiera de las prestaciones que forman su objeto. La elección queda a cargo del deudor. Hay una pluralidad de prestaciones que han sido pactadas en el contrato. El deudor no debe pagar con todas, sino con solo una de ellas. Esa es la alternativa, su mismo nombre lo indica, alternativas, porque hay varias opciones con las cuales se puede pagar. Las facultativas son las obligaciones en las que se debe solo una prestación, pero el deudor tiene derecho o facultad de liberarse entregando una totalmente distinta. Ejemplo, dice, el deudor debe entregar a su acreedor una vaca, pero si le conviene, puede liberarse entregando un cerdo. Obviamente, cada una de estas obligaciones son pactadas entre las partes, es decir, la obligación facultativa ya se sabe de que si al deudor le conviene más pagar con un cerdo, la obligación, pues el acreedor obviamente tiene que aceptarla, porque ya previamente están pactadas. Y aquí les muestro como a manera de resumen un concepto de cada una de las obligaciones que hemos visto. Las conjuntivas dice que contienen dos o más prestaciones, todas las debe el deudor,
Aquí, por ejemplo, dice entregar un anillo y un collar. O sea, las dos cosas van de la mano. No se puede entregar solo el anillo o no se puede entregar solo el collar. Si la obligación consiste en entregar anillo y collar, estamos hablando de una obligación conjuntiva. La alternativa, dice, incluyen una prestación entre varias. Lo elige el deudor, por ejemplo, entregar un caballo o entregar trigo, cualquiera de las dos. Si entrega el caballo, cumple con la obligación. O si entrega solo trigo, de igual manera está cumpliendo. Y las facultativas, hay una obligación principal, pero da derecho al deudor a reemplazarla por otro o por otra. Y ya les ponía el ejemplo, empapelar una pared o pintarla. En este caso, pues la principal era empapelar, pero si el deudor tiene la facultad para pintarla, entonces lo puede hacer y de igual manera va a cumplir con su obligación. Luego tenemos las obligaciones de género y específica. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, por lo general en toda obligación el objeto de la obligación debe estar determinado. Es decir, no podemos crear o pretender que nazca una obligación sin determinar el objeto de esta. Recuerdan desde la primera clase que vimos los elementos de la obligación. ¿Cuáles eran? Deudor, acreedor y el objeto o la prestación, ¿verdad? Entonces la determinación puede ser general cuando no se señala todos los caracteres del objeto que lo distinguen perfectamente, y estas son las obligaciones de género. O sea, cuando no señalamos con cada una de las características específicas o caracteres peculiares que tiene el objeto. Por ejemplo, una vaca, un caballo, 4 fanegas de frijoles, es decir, es algo general. O sea, no estamos especificando a cabalidad eso. En cambio, si las cosas se determinan en forma perfecta, señalando sus caracteres peculiares que las hacen inconfundibles, la determinación es específica. Por ejemplo, el caballo lucero. O sea, estamos especificando qué caballo es y es el caballo lucero. El automóvil marca Toyota, chasis 50-207, motor 3780, placa 3840. O sea, lo estamos especificando con todos los caracteres que el objeto tiene. Entonces, cuando no hacemos esa determinación tan exacta, estamos en presencia de una obligación de género. Pero cuando lo señalamos con todo, punto y coma, con todo lo que conlleva el objeto, estamos en presencia de una obligación específica. Aquí el artículo 1921 del Código Civil lo define. Las obligaciones de género dice que son aquellas en las que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. La vaca, el caballo, pero no se sabe si el caballo es el caballo rojo, el caballo negro, el caballo blanco, el caballo gris, no se sabe, no está determinado. Y las obligaciones específicas dice que son aquellas en que se debe un individuo determinado de un género determinado, el caballo lucero. Ya se sabe que solamente hay un caballo lucero. Las partes, dice, al individualizar perfectamente el objeto debido, lo hacen con el propósito de que la obligación sea cumplida mediante la entrega de dicho objeto sin poderlo sustituir por otro. En virtud del expuesto, ni el acreedor puede pedir otra cosa diversa de la debida, ni el deudor pagar con otra que la sustituya. Si yo estoy pidiendo de que me vas a entregar al caballo lucero, no me vas a entregar al caballo, no sé, el caballo chongo, por ejemplo, ¿verdad? No, es el caballo lucero el que yo te pedí, es ese el que me vas a entregar, y si no me entregas ese, entonces nos vamos ¿para qué? A la indemnización por los daños y perjuicios. Cuando uno especifica bien el objeto, no hay manera de sustituirlo con el otro. ¿Preguntas? Estas tres clases, estas clasificaciones que vimos, pues están bastante sencillas, chicos. Los mismos nombres lo indican, pero necesito saber si hay preguntas sobre esto. Es el momento. ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? A ver. Aldo. Joyce. No, profe. No, profe. Solamente quería hacerle el comentario de que esto de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, me parece que yo lo vi en el Código Civil. Sí. Que... Ahí está. Ah, bueno. Sí, ahí está. Pues sí, El Código Civil. Una pregunta. Salvador Enríquez. ¿Qué pasó con Salvador? Pues fíjese que yo le chateé hace rato para ver si se iba a conectar y no le han llegado los mensajes. Ok. Lucio Mari. ¿Qué pasó con Lucio Mari? Tampoco, no se conectó. Lender. Ok. Profe, yo quería dar como, no sé, una sugerencia. Dígame. Era para ver si podía mandar la diapositiva al grupo. Sí, de verdad, se me había olvidado hacerlo. Lo voy a mandar, creo que mandé la primera y la segunda sesión, creo. ¿No las he mandado? No, no ha mandado ninguna. Ninguna. Ok, entonces las voy a mandar. Más tarde se las envío al grupo, hasta la sesión 4 que hemos visto hasta el día de hoy, se las voy a mandar. Ok, gracias. Ok. Bueno, no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces doy por finalizada la sesión, chicos. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que ya el próximo sábado sí se les va a asignar la tarea en plataforma. Profe, entonces el examen con usted sería hasta el próximo sábado, no hasta el otro, el 26, ¿no? Conmigo, el examen Ajá. conmigo es, ya les digo, a ver, Tengo entendido que el examen así virtual solo se hace, solo hay como por 24 horas o menos de 12, no sé cuántas horas sería en el caso del sí, yo sábado. creo que con los exámenes virtuales, creo que es el 25. Así, Sí, así les sí. indicaron. Sí, así nos dijo la profesora, así nos dijo la profesora Dina, pues que sería el sábado 25, de hecho. Bueno, ese es presencial, claro. El virtual, pues por eso que estoy preguntando. Comunicado, hay un comunicado en la plataforma sobre los exámenes virtuales, chicos. Para aquellos que no han entrado a la plataforma, ahí hay un comunicado que dice se les informa que el examen parcial para las clases virtuales de sábado y domingo se aplicarán en la sesión 6, es decir, para nosotros sería el sábado 25 de junio. Los exámenes van a tener un tiempo hábil de ejecución de 24 horas, iniciando a las 0 horas del día que corresponde. Es decir, nuestro examen es el sábado 25. Va a estar habilitado desde las 12 de la medianoche, o sea, viernes amanecer sábado, o sea, a las 0 horas del sábado, y se va a cerrar a la medianoche de ese sábado. Es decir, solamente van a tener 24 horas para contestar el examen. ¿Virtual va a ser este examen de usted, profe? Sí, es virtual. Ah, bueno. Sí. Bueno, ya saben, ¿verdad? Sábado 25 es el examen conmigo. Ok. Sí, profe. Ok, entonces Gracias, profe. nos vemos hasta la próxima semana. Profe, igual. Buenas tardes. Buenas tardes.